Escuchábamos al presidente de la Nación, pero ya lo tenemos a Sergio Palazzo, titular de la bancaria y de la Corriente Federal de los Trabajadores, en contacto con nosotros. Palazzo, buenas tardes. Aquí Daniela en C5N lo saluda. ¿Qué tal, Daniela? Un gusto saludarte. Un gusto, gracias por atendernos. Bueno, están pidiendo una reapertura de paritarias, ¿no? Parece que el efecto del aumento de precios, ¿no?, y todo lo que ha pasado durante estos meses del año lleva a esta situación para los trabajadores. Bueno, son 4 puntos. El primero y fundamental no es precisamente el aumento salarial, que sí lo hemos pedido, sino mayor protección sanitaria para los trabajadores bancarios en función de la tasa de contagio que hay, y creemos que hay que actualizar, mejorar y profundizar los protocolos sanitarios para que no se sigan contagiando trabajadores. Este es el punto que nos lleva a que inclusive mañana hay un plenario de secretarios generales de todo el país, virtual, y que si no hay una respuesta concreta a los reclamos sanitarios que hemos hecho, seguramente se va a adoptar alguna medida de fuerza para la semana que viene. El segundo punto tiene que ver con la cantidad de sucursales que han cerrado durante la pandemia los bancos, son 203, y la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, independientemente de que no fueron despidos, sino que operaron bajo modalidades de retiros voluntarios, muchas veces inducidos, que han sido 2.600 puestos de trabajo, y que el Banco Central tiene que tomar medidas para dejar de externalizar servicios que son de los bancos y trabajo bancario. Y el tercer punto, sí, hemos reclamado la revisión de nuestro acuerdo salarial, que en principio estaba prevista para septiembre. Creo que el gobierno hizo un gran esfuerzo elaborando un presupuesto con un 29% de pauta inflacionaria y de incremento del gasto. Los trabajadores hicimos un gran esfuerzo acoplándonos a ese 29%, si bien teníamos cláusulas que nos reaseguraban la discusión en caso de que la inflación fuera mayor, pero está claro que los empresarios no cumplieron claramente con su deber, con el momento histórico del país, de los ciudadanos, y subieron los precios, particularmente de la comida, que ha tirado la inflación a números muy altos. Por eso pedimos la revisión de nuestra paritaria. Palazzo hablaba de las cuestiones sanitarias. ¿Por qué? ¿En qué condiciones están trabajando los bancarios hoy? Nosotros tenemos sobre 101.122 bancarios del sistema, tenemos 13.000 contagios desde el inicio de la pandemia. Esto indica que es casi un 13% la tasa de contagio, cuando en el resto del país es de apenas un 8%. Esto sucede básicamente por la afluencia de público que hay, por las condiciones de transporte público en las que muchas veces viajan las compañeras y los compañeros, y porque no se toman las medidas adecuadas en los bancos. Entre otras cosas, hemos pedido que se limite temporalmente hasta que baje el nivel tan alto de contagios que hay por estos días, y el nivel tan alto de muerte que hay por estos días, que se limiten la cantidad de turnos que se dan a la mitad de los turnos que se están dando para las atenciones con turno. Hemos pedido que se generen burbujas de 2 equipos de trabajo por cada sucursal bancaria, que roten cada 7 días, y que si hay un contacto sospechoso y estrecho, se cierre directamente la sucursal. Hemos pedido cosas básicas, que tomen la temperatura en la puerta de los ingresos a las entidades financieras, que no en todas se hacen, y una serie de medidas de seguridad que hasta ahora no han tenido una respuesta positiva por parte del sector empresario, creyendo que esta parte de la discusión es una negociación como si fuera una paritaria normal. Y yo quiero aclarar una cosa: esto no es una paritaria normal. En tema de salud y la vida de los trabajadores somos inflexibles, acá no hay negociación posible. Cumplan con las medidas sanitarias, porque si no, no están dadas las condiciones para que nosotros trabajemos, y no vamos a trabajar, así de sencillo. Palazzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Rosalía Costantino los saluda. Palazzo, puntualmente con lo que refiere a la revisión salarial, que ustedes están planteando un adelantamiento, como bien decía, estaba previsto para septiembre. ¿Qué porcentaje están pidiendo? ¿Cuál es la inflación que ustedes proyectan de acá a fin de año, y cuál sería el porcentaje que reclaman para poder mejorar o ganarle a la inflación, que era lo previsto, ¿no? Mira, por característica de nuestra organización, nosotros nunca adelantamos porcentajes por los medios. Sí está claro que cuando uno ingresa en la página del Banco Central y ve a los economistas que están en el REM, que hablan de una inflación superior al 40%, cuando nosotros mismos tenemos reuniones o hablamos con presidentes de banco, y particularmente los internacionales que tienen equipo económico, te hablan por encima del 40%, y después estará la discusión de hacer un acuerdo salarial que contemple la expectativa inflacionaria que va a haber, o hacer acuerdos cortos que vayan preservando el poder adquisitivo del salario de los bancarios. Lo que nosotros decimos es que los precios han subido. En esto tiene mucho que ver la actitud del sector formador de precios en la Argentina, y también tiene que ver con que no se le aplican las sanciones ni se lo controla como se los tiene que controlar para que no suban los precios. Entonces
O llevamos acuerdos cortos paralelos a la inflación o haremos un acuerdo más extendido hasta diciembre con una cláusula de revisión sobre el final del año. ¿Qué tal, Palazzo? Juan Enrique. A mí, ¿cómo estás? ¿Cómo está? A mí de chico siempre me dijeron, qué buen negocio, ponete un banco que con el banco vas a ganar plata seguro. Yo creo que el sector que más ganó en los últimos años, de hecho, nunca pierden, ¿no? Y yo quería más que nada, Sergio, escuchar una reflexión suya, porque lo que estamos viendo es que los bancos están pagando una tasa por dinero ocioso, ¿no? Dinero que no es productivo, tenemos la LELIQ ahí en el medio, o sea que están ganando mucho dinero intermediando ahí con las LELIQ, una tasa que supera el 40%, mientras una pyme para financiarse lo hace al 70%. Y lo que yo estoy viendo como economista es que hoy las finanzas están metidas en la economía, ¿no? El que quiere producir leche dice, ¿invierto para producir leche o pongo la guita a tasa de interés? Entonces dice, la leche me tiene que dejar el 40% y de hecho la leche está por encima del aumento del 40%, hoy pagamos el litro de leche 100 mangos. Para mí como economista la tasa de interés tiene que ver directamente con los precios. Yo, Sergio, quería por ahí escuchar una reflexión de parte suya, ya que está en el gremio y que conoce el negocio de los bancos. ¿Qué le parece a usted que tiene que ver la tasa de interés con los precios? ¿No es la cola que el perro que se quiere morder la cola? Mirá, es bastante complejo el tema. Lo primero que hay que decir es que hay que desandar un andamiaje estructurado sobre la base de un negocio estrictamente financiero que fue la política económica durante 4 años del gobierno de Macri, con tasas que llegaron al 100%. Eso no se hace de un día para el otro. El tema es tan complejo que cuando vos mirás los balances de los bancos, particularmente creo que el último informe debe haber sido el de marzo, te encontrás que el crecimiento de utilidades que se generan es por el stock de títulos públicos, como acaba de explicar, y tiene una fuerte caída el ingreso por cobro de intereses por préstamos, ¿no? ¿Esto qué indica con claridad? Y que no se está prestando. ¿Por qué no se está prestando? En muchos casos hay que analizar. El Banco Central le pone una tasa de piso a aquel que quiera hacer un plazo fijo, que creo que está en el orden del 39%, y por otro lado le impone a los bancos otorgar préstamos a determinada tasa que a veces es inferior a la que pagan. ¿Esto qué ocasiona? Que terminan volcando el negocio hacia los títulos públicos, como vos dijiste, porque les resulta una tasa negativa entre lo que tienen que pagar obligatoriamente como una imposición del Banco Central a plazo fijo y por ahí lo que tienen que prestar cuando hay líneas determinadas para pyme o algún sector de la actividad económica. Pero básicamente el problema es desandar una cultura de 4 años de tasas al 100% que hubo, que hoy las tenés en menor medida, pero que no se hace de un día para el otro. Está claro que sí tiene incidencia la tasa de interés en función de los precios de los productos, pero hay cosas que no se controlan, yo vuelvo a decir, y es yo hago una crítica formal a quienes están a cargo de los controles de precio en la Argentina. Vos sos economista, explícame una cosa. El tipo de cambio creció en abril 1.9. Los aumentos salariales que estuvieron en el orden del 30%, quiere decir que mensualizado es un 2,4, 2,5. Y durante un año no hubo casi aumentos de tarifas. Son los 3 componentes fundamentales, aparte de la tasa de interés, a la hora de determinar el valor de un producto. Si todo estuvo en el orden del 2% promedio, ¿por qué la inflación fue el 4,3? Sí. ¿Quién no controla? ¿Quién no sanciona? ¿Por qué está disociado el proceso inflacionario de lo que son las variables macroeconómicas para determinar un precio? Palazzo, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros y por supuesto vamos a seguir de cerca esta discusión. Gracias. Gracias a ustedes, muy amable como siempre.